Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Pachello Krypton 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Pachello es un fabricante de lubricantes italiano relativamente poco conocido, pero que desde hace unos años se está abriendo poco a poco mercado. Su gama de productos de aceites lubricantes de motor las clasifica en estas cuatro categorías: la gama Racing, la gama Premium, que es la que vamos a tratar hoy, la gama regular y la gama Classic. Una característica propia de este fabricante es que todos sus aceites se comercializan en garrafas metálicas. Sobre esta marca hay como un aura de misterio, ya que en la mayoría de tiendas online que comercializan sus productos, el precio me ha extrañado de que no aparece indicado, aparece siempre a consultar, así como también en la propia página web no aparece de manera accesible ni la hoja de propiedades típica ni la hoja MSDS. Yo personalmente he intentado ponerme en contacto a través del correo que facilita el fabricante tanto en la página web española como en la página web italiana para buscar información del propio aceite y no he obtenido respuesta alguna. He navegado un poco por la red y he podido localizar de un foro extranjero la hoja de propiedades típicas que corresponde al año 2017 y precisamente coincide también con la fecha en la que se realizó el análisis de laboratorio, así que voy a trabajar con los medios que tengo a día de hoy. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas que, como comento, no ha sido fácil localizar a través de la página web oficial, he tenido que buscarme las castañas por ahí, y el fabricante declara que este aceite se trata de un ACEA A3B4, lo que quiere decir que es un aceite full SAPS y no es ahorrador de combustible, cumple con la norma API-SN y API-SM y como homologaciones de fabricante cumple con la Mercedes-Benz 229.5, 226.5, BAG 502.00 y 505.00, BMW LL01, General Motors B025, Grupo PSA Peugeot Citroën B71 2296, Grupo Renault RN700 y 710 y Porsche A40. Densidad a 15 grados, un parámetro totalmente irrelevante. Viscosidad a 40 grados y viscosidad a 100 grados, 80,2, 13,5. Entra dentro de un rango normal de ACEA 5W40. Índice de viscosidad 172, muy similar a otro 5W40 que llevamos visto en el canal. La viscosidad a 30 grados bajo cero, que es la temperatura a la que se miden los 5W, indica una capacidad de bombeo 5800. En este caso la tabla SAE J300 impone un límite de 6600, entra sin problema dentro de lo que es un 5W. La viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se consigue sometiendo al aceite a alta carga y alta temperatura en una serie de ciclos a 150 grados, indica 3,85, por encima del 3,5 que impone ACEA para sus aceites A3B4, y en este caso es un detalle que me gusta que indique y que especifique exactamente el HTHS, ya que otros fabricantes se limitan a indicar que es igual o superior a 3,5 y te dejan un poco en ascuas. Aquí el fabricante te dice la medida exacta. En cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, indica un valor de 11,4, un valor alto, tratándose de una ACEA full SAP como es este A3B4 que no tiene restricción en cuanto al uso de aditivos detergentes. Lo normal suele estar en torno a 9, 10, aproximadamente 11,4 es un muy buen valor. En cuanto a la concentración de cenizas sulfatadas, indica un valor de 1,25, no es ni excesivamente alto ni excesivamente bajo. Los aceites mid SAPS tienen el límite en 0,8, los aceites full SAPS, como es este caso, tienen el límite en 1,6, 1,25 está dentro de la media. El punto de inflamación, 225 grados, no es excesivamente alto y más teniendo en cuenta que se ha realizado la prueba ASTM D92 con el crisol abierto. En otros aceites que hemos visto homólogos también en 5W40 full SAPS estaba más bien inclinado a 230 aproximadamente. El punto de congelación, 39 grados bajo cero, no es excesivamente baja la temperatura de congelación. Con esta puntuación podemos medio intuir, directa o indirectamente, que la base utilizada para la formulación de este aceite es predominantemente base HC. Y en cuanto a NOAC, que es el porcentaje de evaporación que sufre el aceite, indica 10,4, entra dentro de la media de otros 5W40 que hemos visto, no es ni la más alta ni la más baja. Sí que es cierto que siempre interesa que sea lo más bajo posible. Aquí en el canal hemos visto algunas evaporaciones de 5, 6, 7, también me suena haber visto otras peores en torno a 11 o por ahí. Esto entra dentro de la media, en principio nada destacable. En cuanto a la hoja MSDS, me ha sido imposible conseguirla, he buscado y rebuscado por todos sitios, he mandado varios correos y no he tenido respuesta.
así que pasamos directamente a los resultados del análisis de laboratorio. Bien, y pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, que como he comentado antes, este análisis se realizó en torno a 2017. En este caso es un análisis bastante cortito, pero es lo que hay. Yo tengo que trabajar con lo que tengo. Sí que es cierto que me hubiese gustado que hubiese analizado bastantes más parámetros, pero cuantos más parámetros analice el laboratorio, más caro sale el análisis, así que no nos podemos quejar. Comenzamos con la viscosidad cinemática a 40 grados, ya a 100 grados indica 84 y 14,3, algo por encima de lo que indica el fabricante, sobre todo la viscosidad a 100 grados, el fabricante declara 13,5, es bastante dispar los resultados de laboratorio con lo que indica el fabricante. En cuanto al índice de viscosidad, indica 179, un poquitín por encima de lo que indica el fabricante, pero bueno, también es cierto que como la viscosidad a 40 grados y a 100 grados también es distinta a la que indica el fabricante, pues lógicamente el índice de viscosidad también varía. No es que sea para nada alarmante ni preocupante, ni mucho menos, porque sigue entrando dentro de un SAE 5W40, pero me parece bastante curioso. La concentración de azufre 0,229, bastante bajo y más tratándose de una CEA A3B4, como es el caso, que es un aceite full saps, que como tal no impone un límite de concentración de azufre, pero se recomienda que no se supere el 0,5. Con esta concentración de azufre casi podría pasar incluso por una CaC3, que tiene un límite máximo de concentración de azufre de 0,3. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno indica 3, esto es un falso positivo, 3 y 0 es lo mismo. El molibdeno es un modificador de fricción que ayuda a reducir un chirripitín en el desgaste, también ayuda a reducir el sonido del motor, así como aportar un pequeño plus de ahorro de combustible. En este caso, aunque indica 3, se puede decir que no lleva nada. Fósforo y zinc, que juntos forman el CTDDP, es el aditivo antidesgaste por excedencia, así como antioxidante, 764 y 890, entra dentro de la media de otros 5W40 que llevamos visto hasta ahora en el canal. Boro, que es un modificador de fricción, así como un dispersante sin cenizas, indica 2, eso es un falso positivo, no lleva. En cuanto a magnesio, que hace función de detergente, indica 17, es una concentración prácticamente homeopática. Y en cuanto al calcio, que es el detergente por excelencia, 2702, que entra dentro de la media de otros aceites full saps ACA3B4 que llevamos visto hasta ahora en el canal. En cuanto a wolframio, que es un aditivo antifricción que suelen utilizar algunos modelos de Ravenol, no se ha utilizado. Y en cuanto a titanio, que es un aditivo también antifricción y antioxidante muy típico de los Castrol Edge Titanium, aquí indica 1, eso es un falso positivo, así que en principio no hay que emocionarse que no lleva. El parámetro de oxidación, que sirve para más o menos calcular si en la base se ha utilizado algún tipo de éster, en este caso tampoco se ha medido, y en general todo correcto, excepto por ejemplo la viscosidad a 100 grados, que es bastante más elevada de lo que indica el fabricante. Y en cuanto a los falsos positivos, estos que ha dado de 3 de molibdeno, 2 de boro, 1 de titanio, cuando dan esos pequeños falsos positivos a mí no me gusta, porque da a indicar como que el aceite tiene pequeños residuos que no deberían de estar ahí. Porque si me da un pequeño falso positivo en algún aditivo en concreto, pues bueno, pues lo paso, pero es que aquí hay 3 aditivos donde ha dado falsos positivos donde no debería de ser. Pasamos a la hoja FTIR, en donde podemos sacar unos cálculos aproximados de los porcentajes de tipo de base utilizada para la formulación del aceite. Vemos el pico de 1750, que es el pico, lo que es la cresta del éster, es muy baja, este aceite no lleva éster. En cuanto a la cresta del PAO, que está en torno a 722, también es bajita. Este aceite contiene en torno a un 10, un 15% de PAO aproximadamente, quizás un 20%, pero yo me inclino más a ese 10-15%. Y aquí se ha utilizado, bastante curioso, los naftalenos alquilados. Es un tipo de aditivo que tiene propiedades similares a lo que es el éster. Da polaridad, lubricidad, mejora la miscibilidad con distintos tipos de aditivos, y en este caso se ha utilizado. Yo lo he visto en algunos modelos de Ravenol, también lo he visto en algunos modelos de Motul 300V, así como en algunos Mobil 1 0W20, y bueno, no puedo dar mucha más información respecto a este tipo de aditivo, ya que tampoco ni os puedo decir exactamente la concentración que lleva ni las propiedades que va a aportar al aceite, pero bueno, si lo lleva pues mejor que mejor. Bueno, pues pasamos a las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues bastante correcto, la verdad, no destaca especialmente en nada. El paquete de aditivos es bastante básico, sota, caballo y rey. Ha dado bastantes falsos positivos, que eso a mí no me suele gustar mucho, me da desconfianza.
Y en cuanto a la composición de la base, pues no se ha utilizado éster. El PAO prácticamente brilla también un poco por su ausencia, porque si bien es cierto que lleva en torno a un 10, un 15, un 20%, siendo optimista, no es que vaya a marcar una diferencia muy grande. Y bueno, sí me ha gustado que utilice el tema de los naftalenos alquilados, que sí que mejora un poco las propiedades del aceite. Ahora bien, pasamos al tema precio. Como he comentado antes, sobre esta marca en general hay como un pequeño aura de misterio, y en las páginas web que suelen vender aceites no aparece el precio como tal. Te suele aparecer el consultar, no sé, me extraña mucho, demasiado misterio. Luego me he metido en alguna página o tienda online de tipo eBay o Amazon y he visto que este aceite de 5 litros está en torno a 74 euros. Una pasada de precio, está súper pasado. Yo, si soy el fabricante, me ahorro de meterle el aceite en un envase de lata, que sí que queda muy bonito, pero yo lo que le voy a poner al motor es lo que hay dentro del aceite. La garrafa la se va a quedar guardada en un armario guardando polvo, y la verdad podría haber mejorado bastante este aceite. Yo creo que le quiere dar un aura de importancia, una caché así como premium, una cosa muy elitista, y nada más lejos de la verdad. Los datos son los que hay. Es una base bastante sencillica y la verdad que por 74 euros está pasado de precio. Por ese precio, incluso más barato, tienen modelos de otros fabricantes que se hacen un llavero con él. La verdad es como es. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.